compartir algunas reflexiones en torno a lo que hemos considerado es una nueva especialidad jurídica, una rama especial del derecho que se construyó a partir del diálogo de todas las disciplinas. Por eso también celebro muy especialmente el enfoque interdisciplinario, es decir, gerontológico, que es el espacio que nos nuclea a todas las ciencias particulares destinadas a estudiar la problemática de la vejez. Dicho sea de paso, el derecho fue de las últimas disciplinas en sumarse al campo gerontológico. Última, pero no menos importante, porque de hecho vamos a compartir, entre otros logros, algunos datos referidos a la flamante Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo proceso Chile y Argentina y Chile, ambos países, lideraron codo a codo toda su elaboración. Y en la actualidad, este país legó también la posibilidad de constituir el cargo de experta independiente para el disfrute de los derechos humanos de las personas mayores, que está a cargo de Rosa Konfeld, a quien seguramente podrán ver mañana en la actividad de la mañana. Y bueno, es de ustedes, fue directora del Senama, en otras gestiones, y bueno, eso habla también de todo lo que este país da y tiene para dar de acá al porvenir. Bueno, fíjense que hablamos de derecho de la vejez, y no tanto a la vejez, de la vejez. ¿Qué quiere significar? Estar frente a un campo de estudio propio, es decir, con autonomía en cuanto a las personas, a la población a la que está dirigida esta rama. Por otro lado, que cuenta con principios propios y con herramientas jurídicas, por suerte, cada vez más potencialmente eficaces para hacer realidad esta aspiración que antes señalábamos de contar con una sociedad para todas las edades. Ahora, ¿cómo llegamos al desarrollo de este programa Gerópolis, por ejemplo? O en Argentina, de esta nueva rama que empezó a trabajarse en el año 1994 en la Universidad Nacional de Rosario, fue creciendo. En el año 2003 pudimos constituir el primer centro de investigaciones, que en ese momento lo llamábamos en Derecho de la Ancianidad, y luego de allí surgió la posibilidad de comenzar a dictar una materia, una asignatura optativa en el pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario hacia el año 2005-2006. Ahí comenzamos a dictar esto. La verdad es que, modestia aparte, pero hay que decirlo, somos en este sentido la primera experiencia en el mundo latinoamericano en poder desarrollar en una facultad de Derecho una materia de esta naturaleza, con lo cual los estoy invitando muy vivamente a que se sumen y que la puedan desarrollar también aquí. A partir de allí muchas cosas surgieron, pero ¿por qué ahora nos ocupamos de este tema? ¿Y por qué no hace 40 años atrás? ¿O 100 años atrás? ¿Por qué surge hoy? ¿Qué circunstancias le dieron origen a la toma de conciencia de esta problemática? Algunas de ellas están representadas en este Power, pero quizás la más evidente es la referida al envejecimiento poblacional. Hoy podemos decir con todas las letras, que vivimos en un mundo geronto globalizado, si me permiten seguir con este mismo juego de palabras, porque en todo el mundo se ha experimentado un alargamiento de la esperanza de vida. En el mundo hoy, la población mayor de 60 años, que es la edad que se ha considerado por consenso el inicio de la vejez, alcanza el 7% en el mundo. Luego, en cada país, esto cambia. Chile
es uno de los países más envejecidos de la región, alcanza un 12-13%, si no tengo los datos equivocados, en Argentina otro tanto, 17%, gracias por la corrección, y además no es, este fenómeno del envejecimiento no está limitado a este porcentaje, está creciendo de manera exponencial. Y entonces la demografía nos ha dicho ya que para el 2050 se prevé que la población mundial de personas mayores de 60 años abarque un poco más del 20%. Del 7% actual al 20% a ver, hagan las cuentas ustedes, no sé, pero estamos en 2017 al 2050, en 30 y pico, 40 años, no es mucho para la historia de la humanidad. Por otra parte, fíjense que el fenómeno del envejecimiento global es único en la historia de la humanidad. Nunca antes vivimos tanto. Y esto parece un logro y podría ser motivo de festejo. Sin embargo, lo extraño, como lo extraño es el ser humano, es que lo vivimos con ambivalencia. Y entonces aparecen allí problemas culturales que obstaculizan el sostenimiento de una vida con calidad en relación a este grupo poblacional. Es decir, podemos vivir más, y subrayo, los niños que nacen ahora tienen ya expectativas centenarias. Sus hijos, si ya los tienen o los van a tener, o los nietos, que han nacido ahora, después del 2000, ya pueden aspirar a vivir 100. Nuestra generación, yo tengo 50, aspiramos a vivir 80 y pico, no más. Los niños que nacen hoy, 100. O sea, realmente es apabullante lo que hemos podido construir en cuanto a ganarle vida a los años. Sin embargo, reitero, este nuevo escenario genera profundas ambivalencias. La vejez, eso es cierto, a lo largo de toda la historia de la humanidad, había menos viejos, pero existía la última etapa de la vida. Esto ha generado siempre una profunda ambivalencia. Entre otras razones, porque no siempre ha sido posible vivir este último tramo con dignidad, es decir, con los cuidados adecuados, con el reconocimiento, salvo en algunos lugares en particular o en algunos periodos históricos puntuales, por ejemplo, en Atenas, en las Jerusías, que era el gobierno de los mayores, o la mirada de Platón, que decía que de los más sabios, de las tres clases sociales, la de los filósofos, de allí había que elegir a los más viejos. Y la vejez, para Platón, que era sinónimo de la perfección del alma, se alcanzaba a los 49 años. Dicho sea de paso que era el resultado de multiplicar el 7 por el 7, él era pitagórico y entonces tenía una cosmovisión de alguna manera religiosa o sagrada de los números, porque creía que reflejaban la esencia del universo. Y entonces, en esta edad, fíjense, 49 años, ya era una persona vieja, y ahí Platón ubicaba a, digamos, la edad más potable, la mejor edad en donde ancla la sabiduría, la perfección del alma, y por eso los más viejos, estos, debían, dentro de los filósofos, gobernar. Pero esta mirada positiva y empoderada y políticamente fuerte de la vejez se va a contrastar, y así quedó a lo largo de nuestro imaginario hasta hoy, con la de Aristóteles, que nos va a mostrar una mirada totalmente distinta de la vejez. Si ustedes por ahí tienen la oportunidad de leer la retórica, el libro 2 dentro de la retórica, él ahí hace unas descripciones terribles de los viejos. Dice que son todos unos charlatanes, unos egoístas, llorones, envidiosos por todo lo que han perdido. Bueno, realmente es terrible, y cierra diciendo: prefiero morir joven a vivir los achaques de la vejez. Y esto es la mirada de Aristóteles versus
la de Platón, ambas vivas hoy. Ambas vivas hoy. Por otro lado, bueno, desde los aportes, no solo de la geriatría, también de la psicología, de la antropología, etc., se ha visto que un factor de esta ambivalencia es, sin duda, el temor hacia el final de la vida. Las dificultades que tenemos como seres humanos de enfrentar el cierre de cualquier proceso, en este caso del proceso vital. Entonces, esa ambigüedad profunda, ese temor, ese miedo, también ha generado en nosotros una relación rara, muy complicada, y que nos ha llevado a invisibilizarla, a no ver este proceso, atribuyéndole, por ejemplo, esta perspectiva de Aristóteles negativa, de que la vejez es sinónimo de enfermedad, es sinónimo de fealdad, de pasividad, y por lo tanto hay que ocultar lo más posible. Un indicador claro de esto en la actualidad es la cultura o la estética anti-age. Anti-age. Miren, soy mujer, yo uso cremas, obviamente me cuido, como en general hacemos las mujeres, pero de todas maneras entiendo que esta expresión es absurda total. Anti-age significa no tener edad. La única posibilidad de no tener edad es estar muertos. Así que, bueno, esto nos habla de una cultura que le teme al paso del tiempo, que no puede entender que a través del paso del tiempo podemos vivificar la vida, sobre todo en esta etapa. Bueno, estas pequeñas descripciones simplemente las traigo a colación para que cada uno pueda ir rememorando otras y podamos comprender entonces que hoy la vejez es una condición vital que nos coloca en un lugar de vulnerabilidad particular que genera socialmente prácticas viejistas, es decir, discriminatorias negativas. Este escenario de crecimiento del envejecimiento en la población, cada vez hay más personas de 60 o más años, y por otro lado, esta misma ambivalencia entonces han generado las condiciones culturales y sociales necesarias para que todos nos podamos preguntar hoy, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué seguimos atando nuestra mirada de la vejez a esta ambivalencia que nos mueve de la aceptación e idealización total hacia el más vivo desprecio? Entonces, estos espacios dieron lugar al desarrollo de la gerontología y a programas como estos, pero en el mundo jurídico permitieron el desarrollo de lo que Norberto Bobbio denomina proceso de especificación de los derechos humanos. ¿En qué consiste esto? En el desarrollo mundial, a impulso de Naciones Unidas o de la OEA y por supuesto de los estados, del reconocimiento de grupos de derechos que especialmente empoderen, permitan mejorar las condiciones de vida e igualar, hacia el final del proceso, a aquellas personas que viven en situaciones de vulnerabilidad o que pueden vivir con mayor riesgo a padecer situaciones que los perjudiquen en su calidad de vida, en el ejercicio de sus derechos. Dentro de este proceso de especificación, que comienza ni bien terminó las guerras mundiales y se consolida la ONU como institución, ¿no es cierto?, emblemática de los derechos humanos, empieza el desarrollo. Un primer grupo de derechos fue referido a los prisioneros de guerra, que hoy denominamos derecho humanitario. Con el tiempo hubo muchos otros, solamente voy a destacar el de los niños y niñas, la Convención y la Declaración, luego la cuestión de la mujer, a través de la Convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra nosotras, y haciendo muy rápido este raconto, el último instrumento internacional de la ONU de Derechos Humanos especial ha sido el de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tanto está haciendo ahora, tantos cambios está promoviendo, sobre todo en relación al entorno, al urbanismo, que es un tema que a ustedes les interesa muy especialmente.
Bueno, dentro de esta dinámica de reconocimiento de la discriminación como un problema global corrosivo, y por otro, el reconocimiento de la vejez, es que llegamos hoy, siglo XXI, año 2017, a la posibilidad de contar con el primer instrumento de derechos humanos que existe en el mundo, aunque es solo para nuestra región. Me estoy refiriendo a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. A partir de este escenario sociológico, teniendo en cuenta estos instrumentos normativos y los nuevos criterios de justicia que allí aparecen, entonces es que fue posible constituir, articular todos estos elementos en una especialidad, reitero, jurídica que se ocupa de las personas mayores y que hemos llamado derecho de la vejez. En definitiva, este espacio es una rama transversal, como muy bien se señaló en el inicio, que estudia la condición jurídica de los mayores. La Convención Interamericana claramente ha establecido el pacto de considerar su inicio a partir de los 60, puede ser un poco más, no un poco menos. Estudiamos esto dentro del derecho interno, en este caso sería el derecho chileno, el derecho regional, el del Mercosur, el americano, el europeo, el de todas las regiones, y el derecho internacional. Hay algunos artículos en la Convención Interamericana, del 1 al 5, en donde van a encontrar elementos que nos permiten construir esta definición. Cuando ustedes vean así artículos y esta expresión, asócienlo a la Convención Interamericana. Bueno, el derecho de la vejez, entonces, como rama, como especialidad jurídica, construida desde la interdisciplina, construida a partir del diálogo con todas las disciplinas, se compone de estos ejes, de estos 5 ejes. Tiene principios que le dan sentido, que orientan la búsqueda de soluciones en los conflictos en donde intervengan las personas mayores, pero además se ordena todas las herramientas, todas las problemáticas de las que se ocupan en estos 5 ejes. Cada uno de ellos da cuenta de uno de los 5 principios de Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Este es un documento ya viejo, diría, pero emblemático, que la ONU elaboró en el año 1991 y había sido dejado de lado hasta que hace unos años atrás la misma ONU, en el marco del proceso de elaboración de la Convención Universal, lo rescató para comenzar a construir consensos sobre los grandes temas referidos a los derechos de las personas mayores entre todos los países que componen esta institución. Nosotros lo tomamos también para reforzar el cuadro que ya veníamos desarrollando para la constitución de esta materia. Vamos a ver muy brevemente cuáles son los ejes que aborda el derecho de la vejez y qué, digamos, llegada práctica pueden encontrarle ustedes en el marco del programa Terópolis o de las actividades, más allá de que después, si hay tiempo, podemos también charlar. El primer tema a partir del cual se nuclean todos los otros es el concepto de persona mayor. El derecho, en este sentido, es una ciencia, una disciplina que tiene como fin el respeto de la persona, el ser humano, como fin en sí. Adoptamos en ese sentido una perspectiva humanista, una perspectiva kantiana. El centro de atención es siempre la persona. Ahora, en el derecho, la palabra persona es un término técnico. Alude no solo al ser humano, alude también a las instituciones. Hablamos de personas humanas, esto lo digo ahora en la terminología del nuevo Código Civil y Comercial argentino, así de paso se entera, ya no hablamos más de personas físicas en Argentina, sino de personas humanas, y por otro lado de personas jurídicas. Personas jurídicas como es esta casa,
La universidad es una persona jurídica, me decían que la Facultad de Derecho tiene 106 años, o sea que es más que centenaria, y en ese sentido también la podríamos incluir dentro del derecho de la vejez. Es decir, el derecho de la vejez estudia no solo la condición de los seres humanos envejecidos, sino también de las instituciones. Y su comparación es muy interesante, porque nos muestra con más claridad esta ambivalencia absurda, el viejismo que tenemos respecto del ser humano. Cuando decimos, esta facultad tiene 106 años, decimos con orgullo, qué buena institución. Habla de la calidad de su vida, es una garantía de confianza, etc. Y esto eleva su consideración. En cambio, las personas físicas, con las personas físicas no hacemos lo mismo. Si estamos frente a alguien que logre tener 106, que ya no es tan extraordinario, ¿no? Decimos, pero esta persona ¿cómo estará? ¿Cómo llegó? ¡Qué bárbaro! Pero tiene todos los dientes, se puede mover. Enseguida tratamos de asociar su condición a las faltas, a sus dificultades. Bueno, sin embargo, reitero, para el derecho ambas personas son importantes, ¿no? De todas maneras, dentro de las dos, hoy sigue siendo fundamental la persona humana, ¿no es cierto? Bueno, si estamos hablando de personas, hablamos de, según lo definimos técnicamente en el derecho, de todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta es una definición un poco, parece fría, pero nos permite hacer la inclusión de las personas físicas y las instituciones. Pero además nos permite distinguirnos de las cosas, de los bienes. Porque somos personas, entonces el derecho nos reconoce, por lo tanto la sociedad y el Estado nos reconocen ciertas características que son inalienables, que son inembargables. Es decir, yo no puedo prestar estas características, no las puedo alquilar, no las podría renunciar, que me constituyen y hacen a mi identidad, me posicionan en un lugar, que este es otro de los temas que a Asperópolis le interesa, el posicionamiento. Claro que es importante, porque el lugar en el mundo hace a nuestra identidad y está reconocido como un atributo en la idea de domicilio. Vuelvo. ¿Cuáles son esas características que hacen que seamos personas y no bienes o cosas? Por ejemplo, que tengamos un nombre. Que tengamos un nombre. Que tengamos un lugar en el mundo, técnicamente llamado domicilio. Que tengamos un estado, es decir, que podamos reconocernos en nuestros vínculos con otros. Por ejemplo, el estado civil. Ser abuelo, ser hijo, ser nieto, ser casado, separado, viudo, divorciado, pero además que se nos reconozca una capacidad jurídica. Y este es un concepto clave en relación a las personas mayores. Si hay un atributo, una característica que hace a nuestra identidad que se vulnera en la vejez, además del nombre y el domicilio, particularmente, por eso está en amarillo, es la capacidad. ¿Y qué es la capacidad? Técnicamente hablando, es la facultad, la fuerza, la posibilidad de ser titulares y luego ejercer por nosotros mismos derechos y obligaciones. Ahora bien, en la vejez no siempre podemos ser titulares, pero sobre todo no siempre podemos ejercer derechos y obligaciones, ambas, por nosotros mismos. Y un factor que desencadena esta imposibilidad viene a cuento del viejismo. No es la situación concreta de la persona la que le impide ejercer sus derechos y sus obligaciones, sino que es la mirada de los otros la que nos coloca en el lugar del minusválido, del débil, del frágil, del necesitado de atención. Y por otro lado, hay una persona mayor
que a veces por comodidad, también hay que decirlo, se allana a esa lectura que los demás hacen, se adapta a ese rol de pasivo, de víctima, de incapacitado de hecho, de no hacer nada, de minusválido, y entonces se desencadena una dinámica de vida totalmente perjudicial para ambos. La persona mayor, porque cada vez pierde menos facultades, al no ejercer su potencial, no es que se mantiene el potencial, disminuye. Todo lo que no se usa en la vida retrocede, damas y caballeros. Esto ya todos lo saben porque ya son grandes. Pero además, no solo retrocede o disminuye para sí mismo, retrocede para la comunidad, porque ahí hay un potencial que se pierde para todos y un uso indebido de parte de los demás de la facultad que le corresponde a ese sujeto. En definitiva, se desencadena una relación perversa que termina no dignificando a nadie, ni a la persona mayor. El ejemplo más claro de todo esto, jurídicamente hablando, es la cantidad de juicios que se inician para restringirle la capacidad a una persona mayor simplemente porque es vieja. Y ya tiene 80 años, ¿cómo le voy a permitir que haga un testamento? No, no puede, ya está viejo para pensar, ya no piensa bien, por ejemplo. O, ¿cómo voy a permitir que siga manejando la empresa? Fue el fundador de la empresa, toda su vida trabajó de eso, ama ese lugar, esa actividad. Sin embargo, los hijos, generalmente son los hijos, en el afán de hacerse del lugar, a veces con muy buena intención, no digo que todo el mundo sea malo, a veces lo hacen para cuidarlo a papá o a mamá, quieren ocupar su lugar y cuando las negociaciones, es decir, la persona mayor no quiere dejar su puesto, directamente le inician un juicio para incapacitarlo. Y en esto no se salvan ni ricos ni pobres. Y el ejemplo más patente, y muy de farándula, pero muy triste, fue el de la duquesa de Alba. ¿Vieron la duquesa de Alba, esta mujer que era más poderosa que los reyes de España? Le debían a ella pleitesía a los reyes de España, porque su título de nobleza era más antiguo. Era riquísima, una mujer además de vanguardia, era una mujer en su juventud muy atrevida, siempre hacía muy culta, etc. Siempre tenía una vida provocadora, bueno, hasta el final lo fue. En la última etapa, ella tendría unos 80 y pico de años, se había enamorado de nuevo, había tenido muchos amores. Se había enamorado de nuevo, pero este señor era bastante más joven, tenía 60 y pico, ella 80 y pico, pero bueno, entraron en una relación. Hasta ahí todo bien, los futuros herederos todos tranquilos. Hasta el día que ella dijo, queridos muchachos y muchachas, yo me voy a casar con este señor, yo me quiero casar. Ahí se armó una batahola que no fue a juicio porque ella realmente era una mujer sumamente inteligente y dijo, negociemos. ¿Y qué tuvo? Pero tuvo que negociar, cuando en realidad era un derecho que le pertenecía de cabo a rabo. La cuestión es que todo esto terminó en un contrato prenupcial que ella tuvo que hacer. Por supuesto, el testamento ya estaba debidamente registrado, firmado, registrado y custodiado. Y a este señor lo obligaron, por supuesto, a no aceptar nada, ninguna porción, salvo algo simbólico como regalo, y entonces gracias a eso se pudo casar. Al poquito tiempo murió. Les cuento este caso, reitero, para que no crean que los ricos no lloran, como esa famosa novela Los ricos también lloran. Bueno, aquí, porque el problema no es el dinero en estos casos, el problema es el viejismo, esta cultura prejuiciosa, negativa con respecto a esta etapa. Entonces, en Chile, particularmente, la cuestión de la salud mental es una deuda muy grave que tienen. Ya cada vez que vengo, les digo, ¿hicieron los deberes? No han hecho. Ya lo adeudan de la Convención de Discapacidad. Tienen que adaptar el Código Civil, tienen que adaptar el régimen. Pero además es necesario incorporar la mirada interdisciplinaria, de modo que no sea solo el psiquiatra el que dictamina, porque la salud mental es una complejidad
en donde múltiples factores intervienen. Tiene que ver con no solo la capacidad de razonar, el discernimiento, tiene que ver también con la posibilidad de expresar lo que uno desea, la posibilidad de ser libres, es decir, tener alternativas para elegir. Tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el hábitat. ¿Cuántas veces escuchamos que las personas mayores y que viven en un lugar, por ejemplo, en su casa, y por las razones que sean, van a un geriátrico o se tienen que mudar, se deprimen? Y la depresión a esa edad no es como en cualquier otra etapa. Tiene menores posibilidades de recuperación. Si a eso le sumamos algún achaque físico, por ejemplo, generalmente cuando pasa esto va asociado. Entonces, la salud mental requiere de una lectura multidisciplinaria de la que el derecho debe alimentarse. Entonces, un lugar importante lo ocupa la capacidad. Y como somos personas, el derecho nos reconoce derechos fundamentales, se llaman así, es decir, derechos básicos garantizados por la Constitución, los derechos humanos garantizados por la Constitución, y derechos personalísimos, es decir, algunos derechos, algunas facultades tienen que ver solo con cada uno. Por ejemplo, el derecho a disponer del propio cuerpo, el derecho a establecer directivas anticipadas en materia médica, para el día en que yo no pueda expresarme o decidir por mí, lo digo de antemano. El ejemplo más clásico no son los viejos, son los testigos de Jehová, de cualquier edad. Vieron que andan, no sé si aquí, supongo que aquí también, andan todo el tiempo con una tarjetita en donde dicen: soy testigo de Jehová, no quiero que me transfundan. Ellos se niegan a la transfusión de sangre. ¿Qué es eso? Una disposición anticipada, perfectamente válida, porque está su nombre y su apellido, dice quiénes son, da una razón por la cual quieren que lo traten así, es decir, no lo transfundan, y esta orden es erga omnes, es decir, todo el mundo debe cumplir. Bueno, entonces, los derechos personales. Ahora, les dije que a partir de, en realidad, esto no se lo dije, tenemos una convención interamericana. ¿Desde cuándo? Desde el 15 de junio del año 2015. Dicho sea de paso, este mes es muy importante, el 15 de junio es muy importante, no solo por la convención, sino porque en el mundo ha sido designado como el día de la toma de conciencia y de la lucha contra el abuso y el maltrato hacia las personas mayores. Entonces, bueno, esta práctica comenzó en el año 2004 y al momento de celebrar la Asamblea General, la OEA tuvo la lucidez suficiente como para elegir el 15 de junio como el día de, ¿no es cierto?, de desarrollo de esta votación, y así se hizo. Así que también les agradezco que podamos estar en este espacio en este mes. Entonces decíamos que en el derecho de la vejez hemos podido incorporar una herramienta importantísima como es la Convención Interamericana. Sé que aquí no todos son estudiantes de Derecho, ¿no es cierto? ¿Es así? O no son todos profesores de Derecho. Entonces voy a decir muy brevemente, con la anuencia del doctor que es profesor de Derecho Constitucional, después puede ampliar, ¿qué significa esto de contar con una convención de derechos humanos? En términos concretos, una convención es un instrumento que establece las pautas de acción institucional, es decir, el Estado que asume esta convención debe desarrollar políticas públicas en función del contenido de este documento. Por otro, todos nosotros en la vida cotidiana tenemos que adaptar nuestras prácticas a los estándares, a los criterios que establece la Convención. Pero, más aún, en caso de que esto no se aplique o no se cumpla, los jueces están obligados a hacer uso de esta Convención para resolver en todos los conflictos vinculados a las personas mayores. Es más, como vivimos en el modelo, en un Estado que denominamos Estado constitucional de derechos o neoconstitucionalismo, es un modelo de Estado,
vivimos en un Estado respetuoso de los derechos humanos, cualquier juez de oficio podría declarar una legislación, una práctica o lo que sea, un contrato contrario a la convención, contraconvencional, y aplicar una solución descartando todo el derecho chileno que está en juego en el caso por lo que dice la convención y elaborar un fallo, una solución acorde al caso. Con esto quiero que entiendan que esto no es verso. Esta convención, además, entre otras cosas, prevé la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana. Y entonces con eso cierra más, consolida un poco más el circuito de lucha, de defensa por la vulneración de nuestros derechos. Entonces, esta convención viene a ocupar hoy, dentro del derecho de la vejez, digamos, un lugar importante. No diría central, pero sí muy importante. Y por eso es que estoy marcando cuál es el tratamiento que hace la convención de estos temas de los que componen o que forman parte del derecho de la vejez. El concepto de persona y por lo tanto el derecho a la igualdad ante la ley, de un tratamiento uniforme, digamos como regla de justicia, está establecido en el artículo 30 y en el artículo 2 de la Convención en ese orden. El problema de la capacidad, todo el reconocimiento y el fortalecimiento que hace la Convención del respeto de la capacidad jurídica y de la disociación de esta facultad, de esta capacidad con respecto a la edad, automáticamente, o sea, la disociación de esto, lo trabaja la Convención en estos artículos, el 2, el 7 y el 8. Luego también la idea del reconocimiento de derechos básicos y de derechos personalísimos en el artículo 16. El segundo eje, que era el que le gustaba a Alessandra, hoy cuando hablábamos, el segundo eje dentro del cual trabaja el derecho de la vejez se refiere al principio de la independencia y compone el grupo de derechos que llamamos de autonomía. ¿Qué significan estos derechos? ¿Y de dónde estoy tomando esta clasificación? Los derechos de autonomía, luego los que vamos a ver después, de participación y luego los derechos de cuidados o sociales, constituyen tres grupos, tres clases de derechos humanos ordenados así por un profesor español que se llama Luis Prieto Sanchís, un profesor de Castilla-La Mancha que propone entender a los derechos humanos en estos tres grupos. Entonces yo lo que hice fue tomar estas categorías y ubicar dentro de ellas todos los temas, los máximos posibles vinculados a esto, y el resultado, muy básicamente, es lo que les estoy contando ahora. Entonces, ¿a qué llamamos derechos de autonomía? Son todas aquellas herramientas, en realidad jurídicas, que sirven para garantizar la vida independiente de alguien. Son todos los derechos dirigidos a reforzar mi posición en el mundo. No importa los vínculos que establezca. Es mi lugar, es decir, la autonomía, como decíamos modernos, la edad moderna, luego Kant, es el espacio en donde soy amo y señor. Ese es mi espacio personal. Y el fundamento filosófico es el hecho de ser un fin en sí mismo. La idea de respeto y de dignidad hacen a este concepto, se expresa en esta idea de autonomía. En la vejez hay grandes dificultades para sostener el espacio personal. Y por eso es que en el derecho de la vejez estudiamos las problemáticas que hacen a la vida independiente. Lo primero es el derecho a la vida, a la salud y a la calidad de vida. Y lo ubicamos acá, a la problemática de la salud en particular, a la vida y de la salud, para dar a entender que la salud en la vejez empieza por el autocuidado. No tengo que esperar a papá Estado o a mamá familia que me ayuden a estar sano. No, estamos hablando de personas mayores que hace rato son mayores de edad. ¿A qué edad son mayores aquí en Chile? 18 años, exactamente. O sea, estamos hablando de personas de 60 y más
hace rato que se pusieron los pantalones largos, ahora ya no se usa más esto, ¿no? Ahora, pero la gente mayor se acuerda que los varones usaban pantalones cortos hasta que eran mayores de edad y podían usar los pantalones largos. Y de ahí quedó esta expresión, usa pantalones largos, como diciendo, se hace cargo de sí mismo. Entonces, la salud, es cierto que tiene una dimensión social, pero comienza por el autocuidado. Entonces, cada uno tiene que pensar en su espacio cómo hacer para fomentar, en primer lugar, el autocuidado. En segundo lugar, que los otros cuiden de él. ¿Y cómo hacerlo? La integridad física y moral, es decir, el derecho al buen trato. El problema de las libertades. Este es un espacio de derechos que frecuentemente se vulnera en la vejez. Desde el mismo momento en que hay un otro que dice, dejá, lo hago yo, dejá mamá, dejá vieja, vos ya estás grande, quédate tranquila, dejá que lo hago yo. Desde ese mismo segundo, como diría Rousseau, cuando alguien puso un cerco y dijo, esto es mío, dejá, lo hago yo, en ese mismo segundo empieza la degradación de la relación y la cosificación del otro. Porque hay una invasión del espacio de libertad innecesario en el que uno también como persona mayor se deja llevar. Ojo, el viejismo es también de uno, no digamos de uno como persona mayor. Bueno, las libertades de circulación, de ejercer toda industria lícita, de expresión, libertad religiosa, la comunicación, los derechos patrimoniales, que aquí es donde más se visibiliza esto. ¿Qué hago tengo esta casita, pero yo ya estoy vieja, es lo único que tengo, o tengo este auto, este carro, pero ¿yo qué hago? Ya no puedo manejar, ya no veo bien, en cambio mi hijo, mi hija, lo van a usar mejor que yo. Empiezo a regalar, a donar, a hacer donaciones, a veces sin reserva de usufructo, o sea, le doy todo al hijo o la hija, total, ¿para qué? Yo ya fui. Y ahí también empieza todo un proceso de degradación del propio lugar, que uno lo fomenta, reitero, no son los demás, a veces uno. Y aquí es donde los afectos nos juegan una mala pasada, porque uno dice, bueno, que mi hijo sea feliz, mi hija sea feliz, mis nietos, total, yo ya cumplí mi misión. Y en ese discurso lo que estamos buscando, y esto la psicología lo puede decir mejor, la antropología, la sociología, estamos buscando no perder el afecto, no perder el cariño del otro. Y entonces uno cede el propio lugar. Muy mal hecho. El derecho de la vejez tiene que servir para que esto no ocurra. Y necesariamente, claro. La vivienda y las residencias gerontológicas lo ponemos dentro de autonomía como una problemática que hace a la vida independiente, porque el lugar en el mundo lo debemos establecer cada uno de nosotros, y a esto apela la Convención Interamericana. Entonces, todos estos temas están reconocidos en la Convención, la vida, la salud, bueno, el consentimiento informado, ¿no? Que es un instituto que se incorpora a los contratos de salud, a la relación médico-paciente, pero luego se expandió a todo. Cada vez que ustedes van al médico y les hacen firmar el acuerdo para, gracias por avisarme del tiempo. Bueno, y todos estos temas seguimos. Los derechos de participación tienen que ver con la protección de los vínculos que establecemos con los demás. Y aquí es donde aparece en primer lugar la accesibilidad, el urbanismo, es decir, la posibilidad de construir un lugar, un espacio en donde no haya obstáculos que sortear y de modo tal que me pueda integrar con facilidad. Las familias, las redes, la asociación y el trabajo, el turismo, la recreación, la participación política, entre otros. Estos temas tienen su correlato en la Convención. Aquí hay muchos alumnos de arquitectura. Bueno, accesibilidad, la construcción de espacios inclusivos, todo eso es vital para poder vincularme con lo demás. Los derechos sociales, que tienen que ver con la exigencia de igualdad material, es decir, de oportunidades y de las posibilidades de acceso a ella. La seguridad social, la temática de los cuidadores domiciliarios,
que exceden a los cuidados de la familia. El voluntariado, que en nuestros países es muy importante, en los países latinos, la acción social solidaria viene a suplir muchas veces la falta de participación del Estado o incluso de las familias. Bueno, ¿cómo regulamos esto? La problemática de las situaciones de emergencia, cómo actuar ante una catástrofe, incendios. Ustedes tienen experiencia en este sentido y deberían desarrollar algún protocolo de actuación especial para las personas mayores, porque en el de Kioto, por ejemplo, no hay nada. Sin embargo, la convención hace referencia a todos estos temas y también agregamos la problemática de las acciones positivas, es decir, las políticas gerontológicas de empoderamiento, sería discriminación inversa. Para ir cerrando, todos estos derechos humanos agrupados en la idea de autonomía, en la idea de participación y en la idea de los cuidados, protección, no serían reales si no contaran, no nos tomaríamos en serio los derechos si no contáramos con mecanismos de defensa, con remedios ante su violación. Y entonces aquí aparecen todos los temas vinculados al acceso a la justicia, los tiempos procesales. ¿Cuánto dura un reclamo administrativo y un reclamo judicial? A lo mejor 24 años, como le pasó a un caso que llegó a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que comenté, en donde las personas mayores tenían 60 y pico de años cuando comenzó el juicio y 90 y pico, y por suerte estaban vivos. Pero como ese caso hay muchos. La asistencia jurídica en esta facultad desarrollan, me decían, durante todo el año, consultorio jurídico. Bueno, ¿cómo pensar una práctica de asistencia, de asesoramiento dirigida a personas mayores? Desde una lectura gerontológica. También se estudian los recursos y, como les dije antes, la posibilidad de peticionar, de interponer denuncias ante la Corte Interamericana. Un lugar importante, para ir cerrando, son los métodos alternativos de solución de conflictos, y allí también lo interdisciplinario es fundamental, y como ven, hay referencias de todo esto en la Convención. El porvenir de los derechos humanos, que es este, estamos aquí pensando en el porvenir, es esperanzador. Y tomando palabras de Ernst Bloch, un filósofo que escribió un tratado de la esperanza, un tratado muy particular, me dio a pensar lo siguiente, que debemos aprender hoy de la propia esperanza de vida, de aquella, como dice Bloch, que requiere de hombres que se entreguen activamente al proceso del devenir al que ellos mismos pertenecen. La esperanza de vida es ese devenir al que debemos mirar y asumir con coraje. En síntesis, el derecho de la vejez se construye ni más ni menos que con el propósito de remediar solo aquellas injusticias sencillas que está en nuestras manos poder resolver. Desde el derecho de la vejez no vamos a lograr el cielo, pero sí vamos a lograr, o con su desarrollo, espero que logremos desterrar aquellas piedritas que una vez quitadas del camino nos alivian y nos garantizan un mejor vivir. Si no, hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir. Esto lo dijo Amartya Sen, un premio Nobel de Economía. Bueno, y con esto doy por cerrado esta maratónica síntesis de lo que es el derecho de la vejez para dar lugar al diálogo. Bueno, muchas gracias, María Isabelina.